Sí. Espera. Hola. Esto de la televisión artesanal tiene su cosa. Claro. Estoy probando. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos al Ateneo Republicano de Vallecas. Bueno, pues hoy, tras 2 años de dichosa pandemia, podemos decir bien alto que hoy empieza de nuevo la Semana Cultural del Ateneo Republicano. Un aplauso, por favor, a la Semana Cultural del Ateneo. Muchas gracias. Aunque realmente, si echamos un vistazo al cartel, como podréis dar cuenta, más que una semana, son 2 semanas nada más y nada menos de actos para todos los gustos, de todos los colores. Tenemos actos como el de hoy, que ahora comentaré, de charlas sobre diversos temas y aspectos culturales, políticos, tenemos actos de danza, tenemos música, tenemos un poco de todo. Yo creo que ya quisieran los veranos de la villa, de aquí, de la ciudad de aquí de al lado, tener tantos actos como nosotros. Un aplauso, claro. Claro que sí. Un público entregado. Sí. Bueno, y para aquellos que no lo sepan, pues en la Semana Cultural nosotros entendemos en el Ateneo la cultura en un sentido amplio, en un sentido, bueno, pues la cultura como algo plural, como algo diverso, como algo crítico, popular, en el que queremos traer todo tipo de propuestas artísticas, pero también políticas y sociales. Y en ese sentido, bueno, pues queríamos aproximar a los vecinos del barrio pues todos aquellos temas importantes que están también de actualidad, ¿no? Y desde luego no se me ocurre un tema más importante para nuestros vecinos y vecinas, pero en general para toda la humanidad, como es la crisis climática y ambiental en la que estamos sumidos. Y bueno, que está generando ya desastres, cuyos efectos están generando desastres y catástrofes a nivel mundial, y además que se está cebando estos desastres con las capas populares del mundo entero, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, nosotros somos conscientes de que, a pesar de todas las evidencias científicas, a pesar de todos los efectos que incluso podemos vivir nosotros mismos en este país, ¿no? Como este verano que hemos tenido, en los que hemos registrado temperaturas récord, con esta ola de incendios y demás, somos conscientes que todavía hay organizaciones políticas, sectores, movimientos enteros en esta sociedad que consideran que estar a mediados de octubre en manga corta y de terraceo pues es una buena idea. Para todos aquellos negacionistas, para todos aquellos relativistas, bueno, pues todo el esfuerzo, desde luego, que hagamos en el Ateneo va a ser poco para intentar hacer frente, bueno, pues a todo este tipo de ideas que van en detrimento del desarrollo de toda la humanidad. Entonces, nada más y nada menos que, como tenemos este reto tan importante y heroico, bueno, pues hoy hemos querido abrir el Ateneo, la Semana Cultural, con un invitado de excepción. Hoy está con nosotros Fernando Valladares. Él es doctor en Biología, es profesor en la Universidad El Rey que hay. Perdona, que no diga el nombre, pero... Nadie perfecto. Del Rey Emérito. Y además, bueno, pues él es investigador en el CSIC. Y bueno, pues hoy nos ha venido a hablar precisamente de la crisis climática y ambiental y del potencial de la gente para hacerle frente, entiendo. Así que, bueno, pues sin más preámbulo, os dejo con Fernando Valladares. Muchísimas gracias por venir al Ateneo, por cierto. Muchísimas gracias, Fernando. Y, bueno, pues os dejo con él. Bueno, gracias, Alex, y gracias a todas y todos por estar aquí. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Y para mí es todo un placer. Le comentaba que nada más acercarme y ver el cartel del Ateneo, ya hay una especie de complicidad y hay una especie como de percepción de que aquí bulle mucho interés, preocupación y vida, ¿no? Que es lo que tienen los barrios y la gente. Y a veces me veo enfrentado literalmente a audiencias que son muy recalcitrantes, muy alejadas de la realidad y que les da igual lo que yo diga y que incluso me aplauden cuando me meto con ellos o ellas, cosa que no entiendo y que probablemente se deba a que no me han entendido. Así que con vosotros, si hay algo que os molesta, me lo vais a decir seguro.
Y si hay algo que no entendáis, pues estoy también seguro que saldrán las preguntas y ya de entrada, solo leyendo los carteles que nos rodean, me siento mucho más próximo, por lo que no conozco, pero deduzco de todos vosotros y vosotras. Y os vengo a contar una cosa que no os va a pillar muy de nuevas, pero con algunos enfoques desde la ciencia, algunas pinceladas, algunos datos que quizá no conozcáis, y lo voy a ir relacionando hacia el final con aspectos de actualidad, con aspectos de urgencia y con aspectos sociales. Y por eso, hablando con Alex cuando preparaba esto, en lugar de traerme una charla más estándar sobre cambio climático, sobre temas ambientales que puedo tener y que he dado, pues le he ido cargando en los últimos días, a medida que se acercaba la fecha, pues de cosas que pienso que os pueden ayudar a la reflexión y a un Ateneo, pues darle pues más ingredientes, si cabe todavía, para los movimientos que creáis oportunos. Yo no, aquí, si se me escapa alguna frase que pueda sonar como de yo soy muy listo, no, yo estudio mucho de cambio climático, pero aquí habrá gente que será muy lista en otras cosas. De cambio climático llevo unos años y me he dado de bofetadas con muchas audiencias y con muchas personas, y eso me ha enseñado cosas que son más difíciles de explicar, cosas que son más necesarias de decir, y un poco ese es el popurrí que traemos hoy. Arrancamos con una gráfica que, aunque no le veáis las unidades, es los millones de personas. En un siglo hemos duplicado la cantidad de gente y eso cumple con dos mandatos. El ser tantos ha cumplido con el mandato bíblico del Génesis, que decía que teníamos que ser muchos, y con el mandato ecológico, el éxito ecológico de una especie es ser muchos. Así que, querámoslo o no, hemos cumplido con dos mandatos. Ahora, para conseguir ser tantos, hemos tenido que hacer un par de cosas. Me vendría bien si puedo verlo a veces. Ah, bueno, si no me doy la vuelta a veces. Bueno, es igual, ya me arreglaré de alguna manera. No te preocupes. Es que ese ordenador de aquí también. Vale, no pasa nada. Espera, no, bueno, te lo puedo poner aquí. No, pero si te altera algo de la grabación o así, no, ya. A veces me viene bien por algún dato que no me acuerdo o así, ¿no? Vale. Las dos cosas que hay que reventar en el planeta para poder ser tantos, para pasar de 4.000 a 8.000 millones, dentro de un par de semanas oficialmente seremos más de 8.000. Estamos a punto de cruzar esa barrera psicológica de los 8.000. Y al principio del siglo XX no llegábamos ni a 4.000. Claro, era mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando éramos solamente 4.000 millones de personas. Nuestra huella ambiental era más pequeña y no teníamos que reventar demasiadas cosas. Pero tuvimos que reventar un par de cosas. La primera, tuvimos que producir alimento para toda esa gente. Y claro, lo hicimos, pero lo hicimos con un tremendo coste ambiental. Esto se logró básicamente reventando el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera en gran cantidad y hay unas bacterias que lo fijan y tal, hay unos procesos naturales por los cuales dan fertilidad al suelo, pero el ser humano encontró el ciclo de Haber-Bosch y de forma industrial empezó a producir nitrógeno de forma industrial. No hace falta explicar qué es un proceso industrial. Generamos tantísimo nitrógeno que reventamos el metabolismo fotosintético del planeta y dimos de comer a millones de personas. Claro, pero esto no vino libre de problemas, ¿no? Uno de los problemas... A ver, ahora me tiene que hacer caso el mando. Ah, que va pasando ahí, pero no aquí. Claro, es que es otra. Es que el ordenador es ese. Claro. No te preocupes, como lo estábamos viendo antes, yo con verlo por el rabillo del ojo me vale. ¿Eh? No te preocupes, porque si no nos vamos a volver locos para hacerlo cuadrar. Ah, vale. Sí, no. Vale. Pon el otro, perdona, que te estoy volviendo un poco loco. Estamos ensayando, esto es lo que tiene el director. Así me vale. Entonces, de las cosas que tuvo ahora lo veo, el producir tanta comida es un coste ambiental. La mitad de los fertilizantes se van al agua, se van al suelo y nos acaban contaminando. Los niños azules, si alguien quiere mirar, una contaminación por nitratos. La mitad de los grifos en Lérida o en Murcia de las fuentes tienen nitratos por las macrogranjas y por tantas cosas. Es decir, a base de poner nitrógeno en el ambiente, pues al final nos acabamos intoxicando nosotros. De hecho, un concepto importante que os quiero refrescar es el concepto de muertes evitables. Las muertes evitables o muertes prematuras son aquellas personas que mueren antes de tiempo. Son aquellas personas que estadísticamente le correspondería vivir más tiempo y que normalmente por razones ambientales mueren antes. Bien, pues solamente esta parte del nitrógeno que se escapa de los cultivos y que acaba contaminando a la gente genera 1,36 millones de muertes prematuras al año.
sea, más que el SIDA, más que la malaria, es este excedente de fertilizantes que echamos dentro de esa locura de generar mucha comida para mucha gente, ¿no? Y esto nos sale muy caro. No solo tiene ese peaje en vidas humanas, sino, fijaros, aquí hay algunos números, no os alcanzará a verlos, no importa, yo los recuerdo. Pero fijaros, en un mundo en el que 1 de cada 3 personas no tiene agua dulce, nosotros empleamos del orden de un 23% del agua para producir plantas, para producir vegetación, para producir frutas y verduras que se van a tirar. Porque es que resulta que además de la madre hay otra cosa sagrada, que es el precio de mercado. La madre y el precio de mercado no se pueden tocar. Entonces, para salvar el precio del mercado, está autorizado, incluso la política agraria comunitaria permite que tiremos hasta 1/3 de la comida in situ, donde se produce. Y eso genera ese disparate de un 23% del agua, pero también un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un 25% se producen por hacer comida que la vamos a tirar. Y ocupamos del orden de un 12% de la superficie terrestre, un 12% para plantar cosas para tirarlas. O sea, para ponerle un poco a los números la perspectiva del disparate, ¿no? Y la segunda locura que tuvimos que hacer para ser tantos es reventar el ciclo, digamos, de la energía. Teníamos que tener una energía fácil de obtener, y todos podéis tener en la mente esas películas en blanco y negro de finales del siglo XIX, cuando se pinchaba el suelo en California y salían los chorros de petróleo, ¿no? Eso era una forma de energía facilísima. De hecho, no hay energía más renovable que el petróleo. Es sumamente renovable, pero el tiempo de renovación es de algunos millones de años y nosotros la gastamos en unas horas. Salvo por ese pequeño detalle, el petróleo es una energía renovable. El problema es que mientras se renueva, se acumula ¿dónde? En la atmósfera. Y ahí tenemos el lío. El lío viene por haber acelerado una parte del ciclo del carbono, pero no todo el ciclo. El carbono se fija por fotosíntesis en las plantas se fosilizan, eso da lugar a los combustibles fósiles, después el ser humano pincha, quema los combustibles fósiles y como tarda mucho ese CO2 en volver a ser capturado, mientras tanto se acumula en la atmósfera, donde nos genera un incómodo calentamiento. Aquí es la dinámica que, si os dais cuenta, tiene una forma muy parecida a la curva anterior, es el consumo de energía. La línea de abajo de color marrón es el consumo de biomasa, de madera, etcétera, que no ha cambiado a lo largo de 200 años, pero sin embargo ha despegado en el siglo XX el consumo de gas, de petróleo y de carbón. Las renovables y la nuclear suman una parte muy pequeñita arriba de todo. Básicamente, nosotros, todos los millones de personas que somos, es por ese gran uso de energías provenientes de los combustibles fósiles. Y como os digo, ese efecto colateral no deseado de quemar los combustibles fósiles, pues es ese incremento de la temperatura, que algunos políticos desinformados o chistosos le quitan importancia a ese 1,2 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial, antes de que empezáramos a enredar a escala planetaria con el medio ambiente. Pues ese 1,2 grados de calentamiento promedio, que en algunas zonas como el Ártico son 4 grados, que en otros sitios es un poco menos, tiene asociada una gran cantidad de energía. La medida de temperatura puede ser engañosa, porque en un día en Vallecas pasáis de estar por la mañana a 10, 12 grados a estar a casi 30, ¿no? Ahora en octubre. Y entonces 1,2 grados, bueno, pues ese 1,2 grados, cuando lo multiplica uno por el agua, por la atmósfera misma, por los hielos, por las rocas, significa un montón de energía acumulada. Una cantidad, para que os hagáis una idea, equivalente a 600.000 bombas como la de Hiroshima. Es decir, hemos acumulado sin querer en la atmósfera una energía suficiente para destruir todas las ciudades de más de 500.000 de habitantes. Eso ya te pone más en perspectiva que ese 1,2 grados no es nada inocente, no es una cantidad para reírse, ¿no? Así que una idea importante es que el cambio climático ya está aquí, porque se ha incidido mucho en el mundo que le dejaremos a los hijos, a las siguientes generaciones. El ecologismo tradicionalmente ha hablado con cosas de muchos pueblos nativos, de que el ser humano no es el dueño, no posee la tierra, sino que la tenemos en préstamo de nuestras siguientes generaciones. Toda esa narrativa creo que en el fondo ahora mismo está haciendo algo de daño, porque nos quita el problema del presente. Es una de las graves amenazas para la lucha climática, para la concienciación. Es que tenemos metido que el cambio climático opera en diferido, ¿no? Como lo que ocurría con Cospedal. Esto no está en diferido.
está ocurriendo ya. Y hay que hacer todo lo posible para ver, y ahora voy a poner 4 o 5 imágenes o datos o ideas para que nos vayamos con la certeza de que esto está ocurriendo ahora, no que en el futuro puede ser peor, pues sí, pero también puede ser mejor, y esa es la segunda parte de la charla. Ahí es donde entramos todos. Pero por recordar un poco dónde estamos, no hace falta deciros que el 2022 ha sido el año de las olas de calor, y empezaron en abril, mucho antes de las épocas realmente cálidas para el hemisferio norte, con muertes y con grandes impactos en los ecosistemas en India y en Pakistán. Después vino esa anomalía térmica que la ciencia todavía no entiende bien, de los dos polos, el norte y el sur, la Antártida y el Ártico, con anomalías de 40 grados por encima de lo que era normal. Seguían bajo cero, pero 40 grados más cálido de lo que era normal. Y eso provocó el desprendimiento, por ejemplo, en la Antártida, de una plataforma de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados. Una plataforma que se llevaba 10 años monitorizando y que finalmente con ese calorazo se terminó de desprender. Y esa plataforma ahora, al fundirse, pues va a acelerar la subida del nivel del mar. No os quiero asustar demasiado, pero un poco es para asustarse. Ya estáis, ¿no? Ya estáis bastante asustados. Bueno, de las olas de calor aquí en Vallecas, pues habréis sufrido en primera persona. España, tradicional y típicamente, tenía, como decía ese concejal de Sanidad de Madrid, que empezamos el verano en junio con su famosa declaración de en verano siempre hace calor, y ahora habría que pedirle, yo creo que la dimisión, porque hay del orden de casi 5.000 españoles que han muerto por la ola de calor. O sea, una cosa es que haga calor y otra cosa es que el verano mate. De 7 días en promedio de ola de calor, que es lo que hemos tenido en las últimas décadas, este año hemos tenido 42. O sea, no es calor. Bien, no hace falta que insista mucho, los incendios asociados. España este año ha batido récords de todo tipo, de temperatura en 31 provincias, los incendios más severos. Bueno, esta parte creo que la sabéis, pero si hablábamos antes de muertes evitables, el cambio climático provoca muchísimas muertes evitables. Es difícil calcularlo, de forma directa se estima que del orden de 500.000 de personas mueren por impacto del cambio climático, por eventos extremos, inundaciones, etcétera. Pero cuando se empiezan a sumar todas las causas que el cambio climático puede estar implicado indirectamente, por ejemplo, enfermedades infecciosas que con el calentamiento se van llevando fuera de los trópicos, o problemas relacionados con la contaminación, el asma, problemas respiratorios, o las migraciones. Las migraciones humanas, la mitad de las que tienen lugar hoy en día, tienen que ver con el cambio climático. Y en las migraciones muere mucha gente, y se enferma mucha gente, y mucha gente muere antes de lo que le toca morirse. Si sumamos todo eso, la estima aproximada es del orden de decenas de millones de muertos cada año. Y esto es presente, no es un escenario según la... No, esto es ahora, ¿no? Y una vez más, para poner estos números en perspectiva, porque los números a veces marean, esto es equivalente a que el cambio climático cada 10 años mate lo mismo que mató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando alguien hace bromas con el cambio climático, igual es como para pararlo en seco y decirle, te estás a lo mejor riendo de una guerra mundial cada 10 años. Esta es la magnitud de muertes prematuras que se está barajando. El cambio climático supone la manifestación del mayor conflicto que ha tenido la humanidad. ¿Contra qué? Contra los límites físicos del planeta. Hasta tal punto es ese conflicto, y siendo todos los que somos, que esto no se puede mantener mucho tiempo. O ganan los límites físicos o gana el ser humano, pero las dos cosas a la vez son incompatibles. No podemos seguir teniendo la huella ambiental que tenemos. Una de las cosas más importantes son los gases de efecto invernadero, pero no la única, ¿no? El consumo de agua, la contaminación, la pérdida de diversidad. No podemos seguirlo manteniendo mucho tiempo porque estamos empezando a rebasar precisamente esos límites. Los científicos buscamos maneras de medir dónde están esos límites. No es fácil, pero se establecen unas directrices para algunas variables importantes para que los seres humanos estén vivos, y con el cambio climático estamos a punto de irlo rebasando, y con otros aspectos como la contaminación por nitrógeno que os ponía ya lo hemos rebasado, con la pérdida de especies ya lo hemos rebasado. ¿Qué quiere decir? Que por varios aspectos nuestra propia supervivencia está empezando a estar en compromiso. Así que durante mucho tiempo este conflicto no se va a poder tener. Para un lado o para el otro se va a tener que resolver. Para evitarlo se hacen cosas. El ser humano hace cosas, sí. Por ejemplo, firma el Acuerdo de París. En el año 2015, hace 7 años, comenzando con la Agenda 2030,
la Agenda de Desarrollo Sostenible, se firma este Acuerdo de París, en el que entre otras cosas y sobre todo, se compromete la humanidad, porque se puede hablar ya de la humanidad cuando son más de 190 países los que firmaron el acuerdo, que no íbamos a rebasar 1,5 grados. Recordad que estamos en ese 1,2 y no es por nada, pero todo apunta a que el 1,5 ya no es posible. O sea, no es posible quedarnos en el 1,5. En ese mismo informe que avaló el acuerdo, de informe científico, se decía que había una segunda temperatura de referencia que eran 2 grados. Claro, si no hacemos algo y ya nos rebasamos el 1,5 de tirón, porque además estamos en una dinámica exponencial donde cada vez los cambios van más rápido, pues nos vamos a pasar de los 2. Muchos científicos piensan, muchos que han participado en el IPCC, en el panel intergubernamental de cambio climático, piensan, off the record, igual que puedo pensar yo o tener yo mi opinión, porque hay cosas que la ciencia no termina de resolver, pero los que trabajamos en la ciencia dices, pues yo creo que, ¿no? Estas cosas del ojo de buen cubero es como el charcutero cuando tú le dices, ponme 300 gramos de queso, ¿no? Él tiene una balanza, pero el charcutero hace rasca y te pone casi 300 gramos, ¿no? Porque tiene ya el ojo hecho. Pues los científicos tenemos el ojo hecho y muchos pensamos que con el rumbo que llevamos dentro de los distintos escenarios de emisiones es muy probable que vayamos a los 3 grados. Hay escenarios de 8 y está el escenario de 1,5. O sea, tenemos ese abanico. El de 1,5, igual que el de 8, los dos extremos, el más pesimista y el más optimista, no son probables. Pero a ver dónde nos movemos. Ojalá nos quedemos en 2 grados por todas las razones del mundo que luego podemos comentar. Y para eso se firmó el Acuerdo de París. Bien, pero el Acuerdo de París no basta con firmarlo. Hay que luego cumplirlo. La Agenda 2030, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar al 31 de diciembre del año 2029 para, como los adolescentes con el examen, estudiarlo toda la noche de antes? O sea, vamos a reducir emisiones, reducir la pobreza, hacer no sé, todos los 17, sabéis que son estupendos, todos están basados en derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible son fantásticos, salvo uno, el 8, que además por belleza poética está en el medio. Yo no sé si lo pensaron así, pero el 8 es el crecimiento económico. Claro, lo ligan al empleo justo con una especie de envolvente de que hace falta el empleo justo para el crecimiento o que el crecimiento permite el empleo justo. No, son dos cosas. Por supuesto que todos queremos empleo justo, pero cada vez menos gente quiere el crecimiento y luego lo iréis viendo un poco por qué. Bueno, el caso es que tenemos estos objetivos a los que no les estamos prestando mucha atención y firmamos cosas como el Tratado de la Carta de Energía. El Tratado de la Carta de Energía, no sé si habéis oído hablar de ello. Bien. Sin embargo, tengo, y la reservo para el final, una buena noticia, porque como os he prometido, hacia el final voy hacia las buenas noticias, pero el Tratado de la Carta de Energía es, como la política agraria comunitaria, unos acuerdos económicos para salvar, sobre todo empezó en Europa, la política agraria comunitaria en Europa, el Tratado de la Carta de Energía también, para recordar cómo empecé la charla, energía y alimentos, ¿no? Salimos de la Segunda Guerra Mundial los europeos diciendo hay que asegurar la comida. Vale, pues política agraria comunitaria. Hay que asegurar la energía, pues el Tratado de la Carta de Energía. Pero las cosas han cambiado. Han pasado 60, 70 años y ahora, desde hace tiempo, la comida no está en riesgo para los europeos, ni la energía. Luego veréis algún dato. Sino lo que está en riesgo es tener comida y energía sin machacar el medio ambiente, porque ahora estamos viendo que el medio ambiente nos mata. Entonces el desafío no es la energía y el alimento, sino que la energía y el alimento estén supeditados a la huella ambiental. Eso es, pero ni la PAC se termina de remodelar, ni el Tratado de la Carta de Energía se termina de anular. Porque el Tratado de la Carta de Energía lo que le da es un cheque en blanco a las empresas del sector para que produzcan energía, para que hagan proyectos energéticos. No importa tú lo que tengas que hacer, yo estoy aquí contigo. Y si en algún momento te entran remordimientos como presidente del gobierno, pues entonces, y le dices a una empresa, oye, que esto contamina mucho, que esto no interesa a la ciudadanía. Ah, lo siento, como has firmado el tratado, me tienes que indemnizar. Y son indemnizaciones millonarias que hipotecan a los países. España tiene una decena de estas reclamaciones económicas y otros países de nuestro entorno también. Es decir, le hemos
en fin, hemos vendido nuestro futuro ambiental a las empresas energéticas. Pero como digo, esto luego tiene alguna buena noticia. Así que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es estupenda, sobre todo si la cumpliéramos. Han pasado 7 años y no hacemos más que posponer y posponer, ¿no? Y fijaros, todos tenemos miedo de la crisis sanitaria. Estamos saliendo, pero todavía se enferman 500.000 de personas cada día, cada día en el planeta. O sea que la COVID colea y colea mucho. Crisis sanitaria, los pelos como escarpias. Crisis energética, ya hemos visto la factura de la luz y lo que está por venir. Crisis económica, inflación, etcétera. Crisis sociales, no hay más que ver la hoja de peticiones en los ayuntamientos de manifestaciones, de todo tipo, de todo pelo y cada vez más, y más que va a haber. Bueno, pues no estamos ante una crisis social, ni ante una crisis energética, ni ante una crisis sanitaria, ni económica. Son manifestaciones sociales, energéticas, sanitarias y económicas de una crisis ambiental. La crisis es ambiental con manifestaciones económicas o del tipo que sea. Y esto no solo lo digo yo, que podéis decir, claro, en la presentación han dicho que este Fernando es ecólogo, entonces tiene ese sesgo de que lo ve todo desde la ecología. No. Foro Económico Mundial, donde se deciden las grandes inversiones, donde están las empresas más bestias del mundo y donde ponen las luces largas, porque para la rentabilidad de las grandes finanzas ponen décadas de por visto y calculan con las mejores herramientas matemáticas y con el asesoramiento científico de última generación los riesgos para la economía, dónde están y cuáles son. Y esto es este gráfico. Lo verde, no hace falta entender mucho, pero lo verde es lo que estáis pensando. Es cambio climático, es biodiversidad y es contaminación. Y lo verde es lo que con mayor probabilidad y con más impacto está amenazando a la economía. La economía está en azul y hace más de 7 años que la economía no es un riesgo para la economía. Así que, dicho por economistas, cuando estamos ante una crisis económica, no es una crisis económica. Es una manifestación económica de una crisis ambiental. Así que si no vamos al origen del problema, lo único que haremos es poner parches, que es lo que estamos haciendo. Bienvenidos sean los parches. Cuando nos cortamos en el campo nos ponemos una tirita. Pero ¿y si has cogido una enfermedad infecciosa? Más vale que te lo miren, ¿no? Bueno, hay que profundizar un poco más y no quedarte con la tirita. La tirita va bien, pero no pensemos que a base de tiritas vamos a resolver el lío en el que estamos, ¿no? La crisis ambiental no solo es cambio climático. Entonces, había venido a hablar de cambio climático, pero voy a hacer una pincelada de 2 cosas más, o al menos de una de ellas, que está ocurriendo a la vez, que nos preocupa a todos y que nos hace entender un poco por qué hablamos muchas veces de crisis ambiental no solo climática, porque los efectos que percibimos nunca son puros ni de cambio climático, ni de crisis de diversidad, ni de contaminación. Es un popurrí de todo lo que está ocurriendo a la vez. Las pandemias que son tan antiguas como la humanidad, sobre todo desde el Neolítico, no hacemos más que tener, si no pandemias, enfermedades infecciosas que viene de un animal, salta la barrera y nos infecta a nosotros. Esto de acostarnos con las vacas para tener calorcito, pues nos trajo viruelas y muchos problemas, que nos hemos ido acostumbrando pues a vivir con ello. Y nuestro sistema inmune pues se ha hecho más o menos inmune o con la ayuda de una vacuna. Pero esto ha ocurrido de siempre. El problema es que ahora, en un mundo globalizado y en un mundo en el que el ser humano enreda con el medio ambiente a escala planetaria y con gran intensidad, están saltando pandemias o por lo menos enfermedades de tipo zoonótico, de animales a seres humanos, con una frecuencia que nunca se habían dado. El 70% de las enfermedades infecciosas de este tipo, el 70% de las enfermedades emergentes, o sea, las nuevas enfermedades son de este tipo. O sea, 3/4 partes de lo nuevo que enferma al ser humano son enfermedades de este tipo y creciendo, porque tienen un montón de factores ambientales que las provocan. Y como precisamente con lo que estamos es dándole duro al medio ambiente, pues te saltan por la degradación, por la manipulación de especies, por el tráfico ilegal de especies, por las especies exóticas, por la pérdida de diversidad y por un montón de cosas, ¿no? Por eso hablábamos en pleno confinamiento en el año 2020 que teníamos la vacuna contra la COVID y nos la habíamos cargado. La vacuna, en sentido figurado, eran ecosistemas bien conservados con las especies que tienen que tener y eso previene el riesgo de la COVID y de todas las enfermedades infecciosas que andan por ahí. Haceros una idea de que conocemos la vida y milagros de 100 virus y compatibles con el ser humano hay 10.000. Es decir, hay 9.990 o lo que sea, menos 100
virus ahí que no sabemos cómo hacerles frente, cómo funcionan, pero sabemos que son peligrosos para nosotros. Así que esa vacuna de la naturaleza es imprescindible, porque no podemos desarrollar vacunas en sentido estricto contra los 10.000 virus, y en cualquier caso las iríamos desarrollando a medida que los virus afectan a la gente, nos matan, nos confinan. Así no se puede ir por la vida. Pero bueno, en este verano tan tremendo de 2022, las Naciones Unidas han declarado un nuevo derecho humano universal: el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Kofi Annan, no sé si recordaréis, presidente de las Naciones Unidas hace muchos años, decía que las Naciones Unidas se esfuerzan mucho, trabajan mucho para generar derechos humanos, y que los derechos humanos están ahí para que los usemos, para que los hagamos servir, para que los entendamos y los pongamos en práctica, que es ahora tarea nuestra de utilizar los derechos humanos. Bueno, pues hay uno nuevo, recién estrenado, de julio de este año, que es a un medio ambiente natural y limpio. Bueno, pues con las macrogranjas, por ejemplo, nos lo cargamos por un lado y por otro. Las macrogranjas son uno de los ejemplos de grandísimos tiros en el pie que el ser humano se pega. Porque con esa idea de producir carne barata, que si es una cuestión de precios ya veríamos la forma, pero que la carne mata. La carne roja mata a 1 millón de personas al año. 1 millón de personas, tanto o una vez más como la malaria o como el SIDA. La carne roja la comemos en exceso y a medida que los países tienen dinero, comen cada vez más proteínas de origen animal y no nos hace falta tanto. Lo comemos pues por gula o porque lo podemos pagar. Bueno, y en este ingrediente, una de las cosas que lo ha catalizado es producir carne de muy mala calidad que perjudica al medio ambiente y que resulta muy barato. Hacer una industria de la producción de carne, en lugar de utilizar la ganadería extensiva, que, como quiero insistir mucho, porque me lo hacen ver, que no estoy en contra de la carne barata, lo que estoy en contra es de hacerla barata como un negocio. Si hay personas que no pueden comprar la carne, habrá que ayudarlas, pero lo que no podemos es seguir con una economía que las cosas no cuestan lo que valen, o no valen lo que cuestan. Las externalidades ambientales hay que repercutirlas. Si nosotros repercutimos en la carne que hace Incarlopsa o que hace el Pozo, si incurrimos todos los gastos ambientales de contaminación, de agua que no tenemos muchas veces para beber, la carne no sería tan barata. Entonces, le estamos permitiendo un negocio por hacer la carne barata, pagando entre todos el medio ambiente, que es de todos y es de nadie. Decía un parlamentario británico, no un ecólogo, pero lo suscribimos todos los ecólogos, que usamos la naturaleza porque es valiosa, pero abusamos de la naturaleza porque es gratis. Hombre, no, gratis no es. Lo estamos viendo en términos de muertes. Fijaros, las macrogranjas. La ganadería industrial es responsable de un alto número de zoonosis. Eso de meter animales juntitos no es una buena idea. Cuanto más juntos y más animales, más probabilidades de una zoonosis. La gripe aviar, la gripe porcina, ahora mismo en China hay una variante de coronavirus que ya es compatible, un nuevo coronavirus compatible con el ser humano, que lo tienen un alto porcentaje de los empleados que trabajan en esas macrogranjas de cerdos en China. No es una buena idea. Además, para poder tener tanto animal junto, los atiborramos de antibióticos. De hecho, les ponemos muchísimos antibióticos, no solo porque nos da miedo que se contagien, sino porque es que no sirven para casi nada. El 90% de los antibióticos que les damos, que son los mismos que necesitamos nosotros, no los absorben, los echan con los excrementos. El 90%. Y se echan toneladas en estas macrogranjas. ¿Y a dónde van a parar esos antibióticos? Pues al medio ambiente. ¿Y qué ocurre cuando tú llenas de antibióticos el medio ambiente? Vuestro médico de cabecera os lo explicará, cuando no os da con tanta facilidad los antibióticos. ¿Por qué se están volviendo cada vez más reacios a darnos antibióticos? Porque hay que frenar el uso de antibióticos, porque es que nos estamos quedando sin ellos. 1/5 parte de las enfermedades resistentes, que son las enfermedades que ya no podemos curar con antibióticos porque las bacterias se han hecho resistentes, la 1/5 parte de esas enfermedades que nos matan, cuando hace poco no nos mataban y teníamos antibióticos, esa 1/5 parte es debida a los antibióticos de las macrogranjas. ¿Cómo repercutimos eso en el precio del fuet, del chorizo o del jamón? No lo sé, pero indudablemente está teniendo un costo en vidas humanas, directamente. Bueno, no me voy a enrollar más con las macrogranjas. Deciros que
organizamos en agosto varias campañas, los científicos empezamos a resumir las 10 razones por las cuales desde la ciencia las macrogranjas son un disparate, pero, bueno, entre otras, maltrato animal. Hay gente que no tiene sensibilidad. Bueno, pero hay ley. Ahora mismo está prohibido maltratar a los animales. Sin embargo, permitimos que un cerdo pase de pesar 5 kilos a 110 en 9 meses, que si no es porque se apoya en los lados de la instalación, sus huesos se romperían. ¿Y eso no es maltrato? Bueno, que tú puedes no tener sensibilidad, vale, pero hay una ley. Ni siquiera cumplimos la ley. ¿Qué pasa? ¿Que las macrogranjas se pueden salir exentas? Como los campos de golf cuando hay restricción de agua. Pero la ley es la ley, ¿no? Si no se puede maltratar a un animal ni en una macrogranja ni en ningún lado. Bueno, uno de los tantos temas de las macrogranjas, el desempleo. Claro, te las ponen en un sitio sabiendo que huele mal, que la gente no la quiere y te dicen que va a dar empleo. ¿Pero qué empleo da una macrogranja si está todo automatizado? Lo que da empleo es llevar a las vacas y a las ovejas y a los cerdos en plan extensivo. Eso genera empleo. El que sea automatizado con 6 operarios lleva 10.000 vacas. O sea, desempleo. Y luego empobrece el territorio, el dinero se deslocaliza y lo que se te queda en el territorio es la mierda. El 70%, perdonad que dé tantas cifras, pero para que veáis que no me lo estoy inventando, digo esos números, el 70% de los cerdos que hace España, siendo España de los principales productores de cerdos, el 70% no es para España, va fuera, pero el 100% de la mierda se queda. Entonces, ¿qué negocios hacemos? ¿Para cuánto tiempo va a durar esto de las macrogranjas? Quiero decir, imaginaros en el proyecto de estas empresas que llenamos el territorio de macrogranjas. Pero, ¿de verdad alguien piensa que eso se puede sostener mucho tiempo? Sequía. Después de este año, España no produce leche suficiente para España, con lo cual tenemos que importar leche, algo tan básico como la leche. ¿Por qué? Porque una vaca necesita 100 litros de agua al día. Fijaros, una macrogranja de vacas como la que se acaba de, por suerte, echar para atrás en Aragón. 10.000 vacas. 10.000 multiplicado por 100, 1.000.000 de litros de agua al día. ¿Pero de dónde los vamos a sacar? Pero si no tenemos ni para beber. O sea, estamos locos. Estos son locuras del ser humano, ¿no? Yo ya no me quiero meter con los políticos más que en este momento. Garzón se ha llevado unas collejas que no le corresponden. Te puede caer mal, te puede parecer que no lo dijo con las palabras mejores, te puede parecer que es bajito, lo de bajito es incuestionable. Pero Garzón lo que dijo es lo que llevamos diciendo los científicos mucho tiempo. O sea, la literatura científica tiene 20 y tantos años diciendo lo de la carne roja y diciendo lo de las macrogranjas. Sin embargo, se le echaron encima al ministro de Consumo. Se montó tal guirigay que tuvo que venir la prensa extranjera, New York Times en Estados Unidos o The Guardian en el Reino Unido, para decir, ¿pero qué pasa en España? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué ha dicho este ministro que no sea ciencia? Si en esta revista científica ya se decía hace 30 años. Y entonces desde fuera siempre se ven los problemas un poco mejor. No es que en el Reino Unido no tengan problemas, hablaremos de Boris Johnson. Quiere decir que todos, y Estados Unidos con su Trump también estuvo bien surtido. O sea, desde lejos los problemas se suelen ver muy bien. Entonces New York Times y The Guardian dijeron, la crispación política que hay en España con el tema de las macrogranjas no tiene sentido. Que escuchen a algún científico, hombre. Pues nada, ahí sigue. ¿Por qué no hacemos más cosas? Aquí me estoy poniendo, ya me habéis notado, un poquito más enfadado. ¿Por qué no hacemos más cosas? O sea, hace 50 años, este año se celebran 50 años del Día Internacional de Medio Ambiente. 50 años han hecho exactamente ahora. En el año 72, primer Día Internacional del Medio Ambiente, los límites del crecimiento de Donella Meadows, mujer tenía que ser. Y eso tiene una actualidad total, pero no se ha hecho nada. O sea, no se ha hecho nada significativo. Claro que se han hecho cosas. ¿Por qué no hacemos nada? Bueno, algunas contestaciones nos van a sorprender. ¿Que hay inercias? Pues eso no sorprende a nadie. Inercias sociales a cambiar, inercias políticas, inercias económicas, inercias. Vale. Capítulo, inercias. Bien. Segundo, presiones, grupos de presión, conflictos de interés. Esto ya tiene más morbo. Y esto tampoco nos sorprende, pero esto nos calienta. Por ejemplo, Cumbre del Clima. Va a tener lugar dentro de nada. ¿Dónde va a tener lugar? Sharm el-Sheikh, Egipto. Egipto vive del petróleo, consume petróleo y no va a decir que no a gastar combustibles fósiles. La siguiente cumbre del clima, Arabia Saudita. Ahí no hace falta que os diga nada. Las dos cumbres perfectamente aliadas para que las negociaciones vayan a fuego lento. No vaya a ser que se reduzcan mucho las emisiones. ¿Pero qué estamos haciendo? Esto, además de grupos de presión, que por cierto el número sería
las delegaciones de las empresas petroleras y contaminantes sumadas son más que las delegaciones de cualquier país en una cumbre del clima. ¿Cómo no van a ejercer presión? Si son más. Por poquito que digan, ya dicen más, no ya que Sierra Leona, sino que la Unión Europea. En fin, esto nos lleva al tercer punto que quizá no lo hayáis matizado mucho, pero que tiene muchas connotaciones con el ser humano, la hipocresía organizada. Porque hipocresía hace falta. Y todas las especies sociales, desde los periquitos hasta los monos, ejercemos formas de hipocresía. No podemos ir por la vida diciendo te huele el aliento, eres bajito, yo os lo digo a Garzón con cariño, pero no puedes ir así. Y ejercemos hipocresía. Pero el problema del ser humano del siglo XXI es que lo organiza hasta tal nivel que al final bloqueas cosas, por llamar las cosas por lo que no son, por pretender que todo va bien cuando no va bien. Esa hipocresía organizada toma muchas formas, relacionadas con el medio ambiente y Europa, la verde Europa, en cuanto han venido las primeras cuestas económicas, ha reconsiderado todo. Pulpo como animal de compañía. Hombre, las energías nuclear y gas no son verdes porque tú digas que son verdes. De pronto Europa ha dicho, vamos a llamarlas verdes. Sí, tú llámalas lo que quieras. No, bueno, en principio no nos gustaba la idea. ¿Por qué? Porque por llamarlas verdes, entonces ya Francia y Alemania se podían ir de rositas con unos usos por encima de lo que habíamos establecido de ¿qué? De la energía nuclear y de la energía de gas, proveniente del gas. Habíamos dicho que de eso poco ir reduciendo, ¿no? Pues ahora las llamamos verdes y le damos una especie de moratoria. No, hombre, no. Esto Europa. Yo no había pensado nunca que en mi historia, digamos, profesional, vería a Europa dar marchas atrás. Yo me imaginaba a Europa yendo con más brío, menos brío, según quién estuviera al mando, según cómo estuviera la situación social. Que fuera despacio implementando políticas verdes, pues no me sorprende mucho, pero que vaya marcha atrás, que relaje las auditorías de gases de efecto invernadero, porque es que la economía, tú sabes, ¿no? No. ¿Qué? Yo sé qué. Bueno, pues esa es Europa. Y ese es el espejo para muchos países. Que imaginaros, si esto es Europa, ¿qué no hará Burkina Faso o qué no hará Colombia? Quiero decir, somos el espejo ambiental. Hipocresía organizada en los bancos. Una manera de hacerse amigos, he comprobado, que es criticando a los bancos. Esto no tiene ningún mérito. Pero es que los bancos son realmente un ejemplo de hipocresía organizada porque, por ejemplo, se descuelgan en la cumbre del clima del año pasado en Glasgow con una alianza de las principales entidades bancarias del mundo, ¿no? Credit Lyonnais, la Banque Nacional de París, el Bank of America, también algunos bancos españoles de cuyo nombre mejor no recordar, se descuelgan con una alianza para el cero neto, para las emisiones que se cancelen con las absorciones de carbono y lleguemos a ese balance cero de emisiones, que es un objetivo noble y estupendo. Cuando uno ve ese folleto a 3 colores con objetivos maravillosos, todo escrito en inglés y fantástico, lo aplaudes, dices, ole por las entidades bancarias. Ahora, cuando te pones a mirar qué hay debajo, dices, no se las ve a ninguna hacer nada de lo del folleto. Es más, si se las ve hacer algo, es en grupos de trabajo para hacer que esas negociaciones con Egipto, con Arabia Saudita y con otros países interesados vayan despacio. Pues hipocresía organizada. O sea, yo no sé cómo decirlo de otra manera. Y ahora voy a ese punto de inflexión que os prometía. Ahora voy a ir cambiando ya. Yo por lo menos me he enfadado. No sé si os habéis enfadado. Un poco de enfado hace falta. La crisis ambiental en general y la climática en particular se puede mitigar. Como muchas veces nos preguntamos, ¿estamos a tiempo? Pues sí. Claro que estamos a tiempo. Indudablemente no estamos tan a tiempo como estábamos hace 50 años o hace 30 con la cumbre de Río de Janeiro, de la Tierra. No estamos tan a tiempo como hace un año. A medida que pasa el tiempo, pues perdemos opciones, pero se está a tiempo. Y además, mitigar ese cambio climático, mitigar los problemas ambientales, nos hace sanos y felices, lo cual lo hago como un guiño a los derechos humanos, de los que he hablado varias veces. O sea, si realmente nos hemos puesto de acuerdo en derechos humanos, pues os digo que mitigar esto, veréis, nos hace sanos y felices y nos permite cumplir mejor los derechos humanos. Y fijaros, ideas esperanzadoras. El gobierno de Brasil, ahora mismo pendiente que si Lula, que si Bolsonaro. Bolsonaro ha sido y es un genocida, ¿no? Que ha matado al pueblo amazónico sin ninguna compasión, cambiando las leyes que hiciera falta y sin cambiar la ley.
pero también es un genocida, si se puede hablar así, del propio bosque amazónico. Y oye, que el bosque amazónico tiene unos tamaños y tiene una influencia en los ciclos del carbono y del agua tales que nos afectan aquí, que afectan a Vallecas, por supuesto, a Vallecas y al mundo entero. A las antípodas del bosque amazónico les afecta el bosque amazónico. Y Bolsonaro representa un modo de gobierno que no solo es negacionista, sino que prima la economía, sobre todo esa economía en la que se enriquecen unos a expensas de todo, y prima esa economía por encima de los derechos humanos. Pero no contaban con que tienen la Corte Suprema. La Corte Suprema en Brasil se ha puesto a empollar y ha dicho, Acuerdo de París, derecho humano universal. Esto sortea al señor Bolsonaro. ¿Cómo va a ser? Sí, sortea. Y ahora han tenido y han reactivado los fondos nacionales para el cambio climático gracias a que la Corte Suprema ha encontrado la manera de engancharse, lo que decía Kofi Annan. Los derechos humanos están ahí para usarse. Bien, pues la Corte Suprema, independientemente de que ahora gane Lula o Bolsonaro, ha encontrado la forma de reactivar fondos nacionales para mitigar y trabajar con el cambio climático en Brasil, a pesar de ser un presidente hasta ahora negacionista. El cambio climático hablábamos de que genera muertes prematuras, pero si cumplimos el Acuerdo de París, es una manera optimista de verlo, hay millones de personas que se salvan. Concretamente, Hamilton y colaboradores, una revista de Lancet médica muy interesante y muy importante, calculaba cuánta gente dejaría de morir de aquí al 2040 si cumplimos el Acuerdo de París. Pues mira, del orden de 10 millones de personas no morirían, del orden de 6 por los cambios en el sistema alimentario y en la dieta, 2 por la movilidad asociada y casi otros 2 por la disminución de la contaminación ambiental. Así que es una manera de verlo en positivo, porque mitigar el cambio climático siempre va a ser incómodo, nos va a suponer cambiar cosas de nuestro día a día, del coche, del no sé qué. Oye, pero es que se salvan vidas de personas. Aquí hay una contabilidad conservadora, o sea, seguramente serán números mucho mayores. Además, lo que os decía de la energía, esto es una buena noticia, lo que os voy a dar ahora, para todo el mundo, excepto para quien trabaje en una compañía energética. Porque básicamente este trabajo de Jackson y colaboradores dicen que necesitamos muy poca energía. Muy poca energía, diréis, ¿para qué? Bueno, ahora os lo cuento, pero en estos mapas, en una grafiquita pequeña que hay abajo en los dos, se muestra cómo crecen los 9 indicadores de bienestar y salud a medida que tenemos más energía. Claro, cuando no tienes nada de acceso a la energía, pues tienes muy poco bienestar y muy poca salud. Pero eso crece, los 9 indicadores que se toman como estándar, crecen muy rápidamente a poco que tienes energía y se saturan, ya no crecen más, a partir de un determinado valor de energía. ¿Cuánto es eso? 75 gigajulios por persona y año. Y diréis, ¿y eso cuánto es? Pues eso es la mitad de lo que tenemos en España, la tercera parte de lo que tenemos como europeos en promedio, la quinta parte de lo que tienen en Norteamérica. Es decir, tenemos muchísima más energía de la que necesitamos para ser sanos y felices. Ahora vienen las pequeñas letras pequeñas. En primer lugar, está mal distribuido. A escala internacional, viendo entre países, ya se ven 2 mapas, uno despilfarro, Estados Unidos, en naranja, tal, y en el mapa de abajo, déficit, zonas en África donde no llegan a esos valores mínimos para tener la energía que les permite ser sanos y felices. Pero claro, repartir la energía entre países, eso probablemente no lo lleguemos a ver. Lo que pasa es que lo que ocurre entre países también ocurre dentro de los países. El acceso a la energía dentro de los países también está es muy desigual. Así que hay mucho que hacer a la hora de redistribuir la energía. No necesitamos más energía. ¿Cuál es la propuesta de las compañías energéticas? Ahora mismo están ofreciendo entre 6 y 9 veces en renovables de la energía que ya tenemos. Entre 6 y 9 veces la energía que ya tenemos. Que es el doble de la que necesitamos. O sea, están ofreciendo entre 12 y 18 veces más de la energía que necesitamos. A ver si lo entiendo. O sea, las energéticas están haciendo con las renovables otro negocio. Cambian un problema ambiental por otro. El problema ambiental eran los gases de efecto invernadero, ahora los problemas ambientales van a ser ocupación del espacio, consumo de minerales. Porque, ¿qué? La idea no es darnos energía, no. Eso es el efecto colateral de hacer un negocio. El negocio es el que es. Comida y energía, 2 aspectos con los que no deberíamos permitir que se jugara. Y se están haciendo cosas.
Bueno, esta diapositiva voy a pasar un poco por alto, porque si no me enrollo mucho. Pero deciros que es muy rentable invertir en la naturaleza. Porque una de las limitaciones que se pone es que se piensa que lo de proteger la naturaleza es como el arte, ¿no? Cuando hay dinero se invierte en arte y si no, pues a los artistas que le den. Pues se ha visto que el arte salva la vida de muchas personas, no solo del artista que le pagan, sino mueve ideales y muere emociones y saca lo mejor de los pueblos. Pero eso sería otro debate. El asunto es que la naturaleza, creo que ya he argumentado lo importante que es para las personas. Y es que no nos cuesta dinero. Hay que poner al principio, pero es una inversión, no un coste. Y es de las inversiones más rentables, porque no hay economista en el planeta que me pueda poner así fácilmente inversiones que te den entre 100 y 1000 veces el dinero que pones. Y revisando la literatura, este es un artículo, un informe, hay muchos ejemplos con las pandemias, con reforestar, con un montón de ejemplos en el que por cada euro que pones en la naturaleza obtienes entre 100 y 1000. La letra pequeña del contrato con la naturaleza es que el retorno de esa inversión es lenta. ¿Os acordáis cuando hablaba de los gases de efecto invernadero y de los combustibles fósiles? Que si los combustibles fósiles son renovables, pero que van despacio. Bueno, pues eso pasa un poco con todo en la naturaleza. Cuando tú pinchas un pozo ilegal y empiezas a extraer agua del subsuelo, extraes agua del subsuelo más rápido de lo que se repone. La naturaleza tiene unos ritmos. Si nosotros nos acomodamos a los ritmos de la naturaleza, nos haremos sanos y felices, nos darán las cuentas económicas. El tema es que queremos una economía del pelotazo, que durante el tiempo que está el político de turno o mientras una empresa está en lo alto del IBEX 35, que ahí es donde fluye el dinero. Bueno, pues la naturaleza no te lo hará fluir, yo te aseguro que va a fluir, pero no a esta velocidad en este tiempo. O sea que, y tampoco es una idea tan disparatada esto de esperar un poquito para obtener el dinero. Los planes de pensiones se basan en eso, en ir poniendo un poquito a poquito y después de 30 o 40 años pues tienes ahí un muchito. O sea que tampoco es una idea de lunáticos científicos o de lunáticos ecologistas. Es algo que hacemos para muchas cosas. Esperar al retorno de la inversión. Somos tan tontos y estamos tan cegados por la tecnología que solo vemos soluciones tecnológicas. Nos seduce ir a Marte, nos mola muchísimo un coche de quinta generación, la 5G, nos mola tanto la tecnología que no nos damos cuenta que hay dos tipos de soluciones que son mucho más rentables, mucho más eficientes y las tenemos ahí, que son las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en la gente. Muchas veces las soluciones se hablan entre sí, las basadas en la gente y las basadas en la naturaleza, pero las tendemos a ignorar y nos vamos a las soluciones tecnológicas. Podríamos poner muchos ejemplos, pero, bueno, el caso de Ciudad del Cabo, que se veían con una sequía tremenda y al final la solución más económica para hacer frente a la naturaleza era también la solución que más agua le traía. O sea, la solución que más agua y más barata resultaba era una solución, además, basada en la naturaleza. Era erradicar unas plantas que evaporaban mucho agua, con la ayuda además de la gente, con lo cual implicabas a la gente, la hacías parte de la solución y tenías una solución que ni trasvase, ni desalinización, ni pozos por muy profundos que hagan, ni obras hidráulicas. Por supuesto, todas estas cosas que os estoy diciendo eran las primeras propuestas. Venga a gastar dinero, venga a desarrollar, venga a soluciones tecnológicas. Que no, que basta con quitar un pino. Hombre, ¿cómo va a ser? Echa cálculos. Los echaron. Tengo un alumno en la universidad que es de Sudáfrica y cuando cuento este ejemplo le digo, oye, tú que eres de Sudáfrica, ¿este ejemplo está bien contado así? Porque yo no he estado. Sí, fue así. Nos quedamos alucinados. Había unas propuestas multimillonarias de trasvases, de embalses, de cosas que nos iban a hipotecar las generaciones venideras y luego resultó que quitando pinos invasores se reducía la transpiración y ahorrábamos agua. Y sí, me confirmaba este estudiante sudafricano que efectivamente alucinados se quedaron todos. Y tenemos muchísimas cosas, ya que me metí un poco con Boris Johnson y ahora que ya está el hombre para otras cosas, para seguir con las fiestas, los agricultores le fueron a Boris Johnson diciéndole, ojito con los ecologistas. Lo mismo que veíamos con el consejero de Castilla y León, ¿no? Que decía que la culpa de los incendios eran de los ecologistas. Ojo con los ecologistas, que es que mira que no te van a permitir que produzcamos mucha comida. ¿Cómo? Boris Johnson se mostró francamente preocupado y los agricultores, incentivados por algunas industrias agroquímicas, se manifestaron, hicieron muchos pleitos diciendo que la productividad de la agricultura británica, ahora que ya no somos Europa, se ve en entredicho. ¡Ojo! ¡Cuidado!
¿Por qué no le preguntamos a los científicos? Hombre, Boris Johnson no era de preguntar mucho a los científicos, pero justo en este verano salió un artículo en una revista científica de un estudio británico en el que mostraba, con indicadores como pajaritos y como mariposas, como indicadores de salud de los ecosistemas, que se podían conciliar las dos cosas, que tú podías tener productividad y ser de alguna manera respetuoso con la biodiversidad y con los ecosistemas. No eran irreconciliables. Claro que es mucho más fácil llegar y llenarlo todo de glifosfato para matar todo lo que no sea tuyo y luego ponerle nitrógeno en excedente aunque se vaya luego al subsuelo. Eso es muy fácil y las cosas crecen y te queda un suelo estéril que no sirve para nada, te contamina. Bueno, todas estas cosas que os he estado contando. Pues este artículo le pone números y te viene a mostrar que claro que se puede. Y hay muchas soluciones basadas en la gente. Creedme que no da tiempo y yo tampoco lo entiendo del todo porque matemático no soy, pero hay modelos matemáticos que hablan de que los grupos pequeños, grupos como el que pueda ser el del Ateneo, tienen un gran potencial, que matemáticamente se puede mostrar cómo el pensamiento disruptivo, el pensamiento distinto, las ideas diferentes, solo pueden surgir, estadísticamente hablando, en grupos pequeños. Imaginaos la ciudad de Madrid que se ponga de acuerdo para una idea disruptiva de ciudad. Imposible. Sin embargo, el Ateneo sí. Los grupos pequeños tienen esa propiedad matemática y otras más, de tal forma que cuando esto se modeliza a escala del planeta, no hace falta líderes, no hace falta una gobernanza, porque te dice, ¿quién va a gobernar el mundo? Pues espero que nadie. Y es que además no hace falta. Es que los grupos pequeños pueden coordinarse, hoy en día con un teléfono móvil, y basta con que haya una cierta sincronía en objetivos. Pues tenemos los objetivos del desarrollo sostenible o los derechos humanos o como los quieras llamar. Hay un estar sano y feliz que nos vamos a poner de acuerdo todos. No hace falta buscar cosas más complicadas. Mientras tanto, le podemos conceder a la economía al uso 2 o 3 cositas, como por ejemplo pretender que se puede circularizar. La economía circular no existe, pero se puede circularizar un poco la economía, reciclar, reutilizar, etcétera, etcétera, y con eso ganar un tiempo muy valioso. No es la solución porque, en primer lugar, no existe. Igual que no existe el desarrollo económico sostenible. Tampoco existe. Entonces, la palabra desarrollo económico surgió después de las tensiones de décadas entre los grupos ecologistas o ambientalistas y la economía al uso, y entonces alguien muy salado dijo, pues venga, como las energías verdes en la Unión Europea, inventamos una palabra que reconcilie. Vamos a llevarnos bien, vamos a hablar de desarrollo sostenible. No, señor mío, el desarrollo económico sostenible no existe. La economía circular no existe. Ahora, que tú quieres hacer más sostenible el desarrollo económico, me parece bien, vayamos por esa senda. Con la economía circular, 3/4 lo mismo. No pienses que es la solución serán otras, ¿no? Las soluciones pasan por reducir. Y además jugar con nuestra psicología. Lo que os decía del tiro en el pie, lo digo en cachondeo, pero es que el ser humano hay que darle de comer aparte. Esta revista científica que se llama The Journal of Environmental Psychology, la revista de la psicología ambiental, muestra cosas que a veces no sé si hacen reír o dicen, vaya especie esta en la que formamos parte. Cuando a las personas, esta grafiquita lo que viene a mostrar es que cuando a las personas le das opciones de reciclar, producimos más basura. Y esta es la psicología, o sea, esto somos nosotros. Con esto es con lo que hay que lidiar. Y esto no ganamos nada llamándole de otra manera. Somos así. Bueno, intangibles claves hablaremos luego. El papel de los científicos como yo es decir dónde están los problemas, hacer un diagnóstico y proponer algunas posibles salidas de este entuerto. Pero, y bueno, y hablamos de escenarios, si hacemos A, pues si llegamos a B, si hacemos C, vamos a D, etcétera, ¿no? Pero realmente la solución es de los políticos y está en la gente, es de sociología y de política, no es ciencia pura. La solución, por mucho que queramos, no será nunca una solución científica. Los científicos estamos de asesores. Y hay muchos informes que hablan del poder de la gente. Y, por ejemplo, en este informe, que se llama así, The Power of People, en inglés, echan cuentas y dicen, vamos a ver, ¿qué poder tiene la gente? En términos de emisiones, echaron cálculos y dice, todos los ciudadanos, haciendo bien sus deberes, pueden llegar a 1/3 de las emisiones. O sea, podemos jugar con hasta 1/3. Por un lado no está mal, no es una cantidad pequeña. Pero por otro lado dices, anda, ¿y el 70%? Pues el 70% es mano de políticos y empresarios. Pero es que ahí también podemos entrar. Es que nuestro papel no solo es directamente sobre el 30%.
Es que nuestro papel también puede ser como consumidores, votantes. Hay un montón de movimientos que logran cosas. Ahora pondré ejemplos de eso. La ciudadanía puede conseguir cosas fantásticas. La ley electoral, ¿cuánto tiempo nos lo han prometido que la iban a cambiar? No les llega el momento, ¿no? Parece que es que como me han elegido a mí con este sistema, igual lo dejamos funcionar un periodo electoral más. Bueno, pues Canadá, Asamblea Ciudadana y se cambia la ley electoral. Pim, pam, fuego. Ya está, punto. Que los políticos ni nada. Fijaros, Australia, jurado popular y en Australia no entran los combustibles nucleares. Se acabó, punto pelota. Gobierno de Bélgica, 500 días democracia deliberativa, sin políticos, tan ricamente. O sea que, en fin, son ejemplos, están ahí. Yo, como la cosa pinta mal, trabajo sobre todo con los estudiantes y con la gente joven en razones para el optimismo. Hay que buscarlas, porque tenemos que ir contracorriente de dos cosas. Una corriente informativa, que predomina en las malas noticias, pero porque los medios de comunicación que se nutren de donde se nutren y nos aprovisionan a nosotros con nuestra psicología, de siempre documentan más lo negativo. Esto es una dinámica impepinable. Entonces tienes que luchar contra esa tendencia de que te vendrán siempre más noticias negativas que positivas, así que tienes que buscar las positivas. Pero es que además, realmente en el medio ambiente abundan las malas noticias. Os he puesto algunas al principio, no las voy a recordar. Entonces yo por eso hago una colección. Lo pongo en mi página web, hago un podcast o una cosa de 3-4 minutos, cada vez con una, llevo como unas 60 recolectadas. Hay otras páginas web que recolectan estas razones para el optimismo precisamente porque lo que no queremos es gente bloqueada, ¿no? Después de la pandemia, los movimientos ambientalistas han vuelto a coger músculo. Todavía no lo tienen igual que en el 2019. Acordaros, 2019, Greta Thunberg, fue un momento donde se ponían de acuerdo 2.000 ciudades en el mundo, donde los chicos y chicas dejaron de ir al colegio los viernes y donde se montó una buena en temas ambientales. Aquello con la pandemia se enfrió mucho, pero está volviendo. En este mes de septiembre, por ejemplo, 450 ciudades coordinadas para expresar la preocupación ambiental, sobre todo y mayoritariamente por jóvenes de distintos países, ¿no? Fijaros, en estas manifestaciones se leen cosas como esta, el famoso "no hay planeta B". Hoy he tenido una charla con niños y niñas de 8 años y ya ellos, sin decirles nada, algunos ya hablan de "no, es que no tenemos planeta B". Yo digo, joder, qué rápido lo han pillado. O sea, ese "no hay planeta B" creo que lo tenemos muy claro. No obstante, hay algunos que van a Marte, que están haciendo... Bueno, pero en realidad no hay planeta B. Pero fijaros las otras frases, ¿no? Hay que democratizar la energía. Yo os he puesto un ejemplo, un dato, Jackson y colaboradores, esto es ciencia. Hay energía para todos. Hay personas que, desde otro lado, reclaman una democratización de la energía. O la única posibilidad que tenemos es organizarnos para una política más radical y anticapitalista. ¡Ostras! Muy bien, claro que sí. El problema es que no tenemos un sistema alternativo, pero es verdad que desde la ciencia, tanto incluso la económica, hay piezas de otra economía. No tenemos un sistema económico completo que pudiéramos recambiar, ¿no? Es decir, a ver, hemos votado que pasamos al sistema B. No, no hay un sistema B, igual que no hay un planeta B, pero sí que hay muchas piezas distintas que pueden hacer el sistema muy diferente, ¿no? Pero fijaros esta frase, a mí esta frase realmente me emociona y me conmueve por todas las razones del mundo, porque soy padre, porque educo a muchos chicos y chicas de todas las edades, y cuando ellos dicen nosotros somos esos hijos que ya no tienen nada, bueno, a mí aquí se me hace un nudo en la garganta, ¿no? El viernes en el cuadro de Van Gogh de los girasoles, unas activistas tiraron tomate. Se montó la marimorena, ahora lo podemos comentar. Pero tenemos que recordar que en el siglo XIX las sufragistas británicas y luego seguidas por sufragistas en todo el mundo lograron el derecho al voto de las mujeres, algo que ahora nos parece obvio. ¿Cómo no van a votar las mujeres? Bueno, pues es que hace un siglo las mujeres no tenían derecho. Y las sufragistas, en concreto una de ellas que se llama Mary Richardson, acuchilló el cuadro de la Venus del jardín. O sea, no estamos haciendo nada que no se haya hecho. Algunas personas valientes lograron derechos para todos. Entonces, cuando hoy mismo en la 4 me preguntaban, ¿pero no será contraproducente lo que hacen estas chicas? Y digo, ¿desde cuándo desobedecer es algo cómodo? Ni para el que lo hace ni para el que lo sufre.
¿Tú crees que estas chicas cuando se pegaron luego con superglue a las paredes del museo lo estaban pasando bien? Para nada bien. Pero están reclamando ¿qué? Reclamando, en este caso, acción y atención al clima. Forman parte de un movimiento, Just Stop Oil, paremos de una vez el petróleo. Y bueno, no estoy defendiéndolas a ultranza, por supuesto que esto es una confrontación con la legislación, con la tranquilidad. A lo mejor no han elegido el mejor de los objetivos, a lo mejor podrían haber hecho esto contra Repsol o contra Petronor, no sé. Pero, o contra el rey. Las performances, que se llaman así, este tipo de puestas en escena, de una provocación, buscan en sitios donde vayan a tener repercusión. Claro, a veces molestas a quien no quieres molestar y a lo mejor puede ser interpretado de formas pues dudosas. Yo no lo defiendo al 100%, pero entiendo que estamos en un momento urgente, donde el medio ambiente reclama más atención. Hay movimientos, como he dicho, Fridays for Future, está Extinction Rebellion, que su nombre lo dice todo, son rebeldes contra la extinción. Y se nutren de la ciencia. Yo como científico no me siento con fuerzas para dejarlos solos, porque ellos me preguntan y ellos actúan. Y ellos, muchos de ellos, muchos jóvenes, dejan sus opciones de formación en la universidad, dejan su futuro en entredicho o entre paréntesis para dedicarse a un activismo que yo a veces secundo y a veces no me da la agenda, o a veces en un tema de prioridades me cuestiono, ¿no? Los científicos nos estamos organizando. Ahí me veis agarrado a un extremo de la pancarta. Yo en el Congreso de Diputados he estado en los dos lados. Estuve en su día, en el lado de dentro, explicándole a sus señorías las necesidades de una ley de cambio climático que llevaba 10 años por nacer y todavía no nacía, que nació pequeña pero que había que aprender a quererla, y luego, unos años, 2 después, estaba del otro lado diciendo, esto no marcha. O sea, nos le hemos puesto la urgencia necesaria. Cuando Teresa Rivera nos contestaba, pero nunca se ha hecho en España tanto por el cambio climático. Y digo, tienes razón, nunca se ha hecho tanto. Pero es que el cambio climático nunca ha sido tan urgente. Eso es la dinámica exponencial. Cada vez en menos tiempo ocurren más cosas. Luego tú cada vez en menos tiempo tienes que hacer más cosas. No sé si la desobediencia civil no violenta es la solución, pero yo creo que hay que ensayar nuevas narrativas. Lo que no podemos es seguir hablando del cambio climático en los mismos lenguajes una y otra vez, que yo no es por no hacerlo, que yo encantado de venir al Ateneo dentro de 20 años, volver a poner esta u otras diapositivas y seguir hablando de este tema y fíjate, pues fulanito le dio un ataque de asma, claro, es que con el calentamiento, pues no sé si hay que hacerlo, pero yo creo que hay que echarle un poco más de ritmo a estas protestas, ¿no? La rebelión científica en estos días, mientras hablamos, está volviendo a ponerse, digamos, en acción. En abril, cuando hicimos eso en el Congreso y en otros países hicieron otras cosas, fue por la publicación de la tercera parte del último informe de cambio climático, que sobre todo el resumen para políticos tenía una labor de maquillaje que es legal, porque las Naciones Unidas permiten que en esa fase de resumen entren los países. Arabia Saudita quitó algunas frases, pero ¿a quién le va a sorprender eso? Pero por otro lado, ¿quién se va a leer los 3.000 páginas del informe original? Se van a leer el resumen de 60, y en 60 páginas se pueden decir muchas cosas, pero como ahí se puede editar, pues uno se quita, el otro... Y por eso nos manifestamos los científicos, para decir, a ver, por favor, que hay un informe de 3.000 páginas que habla de hipocresía organizada, que habla de que no cumpliremos el Acuerdo de París, habla de los problemitas. Luego, si en el resumen me lo empleas todo con términos que no molestan, pues no nos estás haciendo ningún favor. Entonces, en estos días se está reactivando la rebelión científica en distintos sitios, en Alemania, por ejemplo, que se está poniendo a Alemania como un país en el que, en primer lugar, es el país del mundo con más representantes en el gobierno que tienen orientación ambientalista. Esto no ocurre en otros sitios. Además, es un país con un Producto Interior Bruto, con un músculo económico grandísimo, con lo cual tiene una inercia sobre Europa y eventualmente incluso sobre el mundo bastante grande. No es lo mismo que pueda ser Portugal o incluso España, que siendo grande no tiene el volumen de Alemania. Y por otro lado, Alemania, con la crisis geopolítica de la invasión de Putin, pues está sufriendo el depender tanto de los combustibles fósiles. En fin, por eso se ha elegido Alemania y están yendo
científicos de muchos sitios, y ya en estos días, preparando la cumbre del clima, que será en noviembre, preparando un ambiente ¿de qué? De tonterías las justas. O sea, llevamos 26 COPs, llevamos 30 años de cumbres en general, llevamos 50 años y el planeta cada vez se va quedando con menos recursos y con una atmósfera recalentada. Así que, con todo esto para deciros que sí que hay buenas noticias. Os he dado alguna, pero esta es más concreta. Os mencionaba el Tratado de la Carta de Energía. Bueno, pues en estos días nuestra Teresa Rivera, una de cal y otra de arena. La ley de cambio climático es pequeña, pero ella ha luchado, ha sido de los pocos representantes políticos de cierto nivel que se ha enfrentado al Tratado de la Carta de Energía, y España ha iniciado la salida del Tratado de la Carta de Energía. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a poco, si Iberdrola, Endesa o alguna compañía eléctrica propone un proyecto y se lo hemos aprobado, luego podemos desaprobárselo y decir, oye, mira, que es que emite mucho. No, pero me tenéis que indemnizar. No, I'm sorry. Es que el cambio climático, tú sabes. Y no nos va a poder pedir una indemnización económica millonaria. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de ese tratado que sí le permitía. Así que se queda sin esa coartada y, por tanto, tendrán que hacer proyectos que sean, en lo posible, compatibles con una cosa que, por otro lado, hemos firmado, que es el Acuerdo de París. Entonces, si tú me propones aerogeneradores o paneles fotovoltaicos o lo que me quieras proponer en el mundo eléctrico, tendrá que ser compatible con el Acuerdo de París y con los compromisos que España quiere adquirir y está adquiriendo. Pero todo esto no se hubiera logrado sin la presión social. Ecologistas en Acción, por ejemplo, y una chica que se llama Marta, para poner más concreción en el asunto, se ha empollado de siempre el Tratado de la Carta de Energía y ha generado estrategias y campañas. Y no solo ella, los científicos, los otros, los cuales, se ha generado un estado en el que ya la política no podía seguir siendo sorda. Así que ya voy resumiendo, me quedan dos imágenes, una muy lacónica. Grafitero de Nueva York dice en 5 palabras lo que los economistas están haciendo muchos líos. El único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Es un juego de palabras muy inteligente. Para poder crecer en lo importante, que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es bastante importante la vida humana, la igualdad, el ambiente saludable, que ya es un nuevo derecho humano universal. Para lo importante, para mantenerlo y crecer en eso, tenemos que decrecer en otras cosas. No nos tiene que dar ningún miedo de crecer. De crecer en muchos sitios, en Iberoamérica, por ejemplo, se le llama el buen vivir, porque permite precisamente vivir bien. Tenemos que quitarnos ese miedo a decrecer. Toda esa constelación de ideas no demostradas de que el único éxito es crecer, crecer, crecer. Cuando lleguemos a casa cansados y veamos el telediario y entendamos como una mala noticia que España crece por encima de lo esperado, entonces habremos dado un paso. Así que ya para terminar, última reflexión. No acabamos de cambiar las cosas, no acabamos de cambiar el rumbo, no acabamos de hacer cosas. Yo creo, y por eso estoy hoy aquí, y por eso me dedico con tanto esfuerzo, que a veces me consume energía y no solo tiempo de todos los tipos, a contar, a explicar, porque creo que cuando entendamos de verdad lo que está en riesgo, entonces haremos mucho más. Así que por aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Si os parece, porque ha sacado bastantes temas, algunos polémicos, y ha querido provocar también un poquito de reflexión y demás, y seguramente hay cosas que no está muy de acuerdo la gente y demás, y otras sí. Entonces, si te parece, abrimos un pequeño turno de palabras y, no sé, eso sí, pido por favor a la gente la mayor brevedad posible. Somos muchos y, en fin, ya se van haciendo unas horas un poco comprometedoras. Y, por favor, pues eso, una brevedad, una pregunta, es decir, todo lo que no estoy haciendo yo ahora mismo. Así que, por favor. Hecho. Muy bueno. Bueno, mientras sale la pregunta, una cosa. He traído un libro que he sacado hace poco, La salud planetaria, y aquí lo dejo para el Ateneo.
que os dé ideas. Bueno, muchas gracias por todo, Fernando. A mí me gustaría preguntarte que si teniendo en cuenta que hemos llegado al pic de varias fuentes energéticas y ya se habla de un decrecimiento, ya no tanto como una opción, sino como algo que va a llegar sí o sí, si tú piensas que esa situación puede beneficiar de alguna manera a la hora de enfrentar la crisis ambiental. Si eso nos da, o sea, como que algo que no vamos a hacer o parece que no estamos haciendo de manera voluntaria, llegará un poco por necesidad, ¿no? Mira, el decrecimiento como la sostenibilidad van a ocurrir. Y los científicos pocas veces hablamos en esos términos, normalmente aplicamos la probabilidad y demás, ¿no? Pero eso es inevitable o impepinable. Va a ocurrir porque se van a imponer los límites físicos del planeta. La gran duda, y ahí es donde tenemos que podemos hacer cosas, es si vamos a dejar que ocurra, por ejemplo, el decrecimiento. Si dejamos que ocurra, se llama recesión, ya está inventado. La recesión es, nadie sabe decir exactamente cuándo va a ocurrir, dónde va a ocurrir y tal. Ahora se habla de que estamos en un momento en que es bastante probable la recesión, pero los economistas lo explican todo a toro pasado. Por eso es una ciencia blanda y no hay premio Nobel de Economía, aunque le llaman así a un pseudo premio Nobel. La economía, si fuera una ciencia exacta, los economistas serían millonarios, y no lo son porque no acierta. Las recesiones es lo que ocurre cuando el decrecimiento no lo has programado. El decrecimiento es programar, es poner en el espacio y en el tiempo una secuencia de acciones que te van, primero identificas lo más urgente y empiezas por ahí. Luego, las medidas colaterales, porque si no, las recesiones, ¿quién las paga? Las pagan los de siempre. Además, generan efectos imprevisibles. Una recesión se lleva por delante cosas, no solo los más vulnerables, sino se lleva cosas a veces de mucho valor para todos. Una recesión es un desastre. Sin embargo, un decrecimiento es una programación. Indudablemente habrá cosas como fue el carbón en el norte de España y como ha sido en otros sitios del mundo. ¿Por qué el carbón? Pues porque para la energía que produce contamina mucho. Mejor usar otras formas. Es verdad que el gas contamina menos para una misma cantidad de energía que se produzca. Por eso hemos usado y estamos recomendando usar más el gas. Pero no nos quedemos en el gas, porque el gas también es un problema. Entonces, a dónde voy es que el ejemplo del carbón nos sirve para ver cómo, con mayor fortuna o menor fortuna, con mayor peso de los sindicatos o de los movimientos sociales, o menor o mayor, pero se acompañó, se programó, se pactó. ¿Qué hubiera ocurrido? Que llegaría un momento, si dejamos que las cosas vayan, que la contaminación atmosférica o las condiciones climáticas serían tales que empezarían a haber muertes o efectos en infraestructuras de unas dimensiones colosales. ¿Realmente esos son los escenarios que queremos dejar que ocurren? Entonces, yo no quiero abusar, porque muchos estamos entendiendo que no se debe abusar del miedo y de los escenarios distópicos y del apocalipsis y el colapso. Pero indudablemente el colapso es uno de los escenarios. Esos escenarios de 8 grados, que son muy poco probables, en realidad es un colapso más o menos global, más o menos grande. Entonces, si tú abusas del lenguaje colapsista, al final lo que generas es o bien inmunidad, mucha gente ya dice, yo qué sé, o bien es como el cuento del lobo porque no termina de acertar cuándo es el colapso y la gente dice, pero no decías que íbamos a colapsar, pero aquí estamos tan ricamente. Entonces, ojo con abusar mucho del miedo y del apocalipsis y del colapso. Pero a la larga, si deja suficiente tiempo y no cambiamos sustancialmente nuestra socioeconomía, claro que va a haber un colapso, mayor o menor. Mira, una forma de colapso es el apagón. Y el otro día con la red eléctrica española, con una representante de la red eléctrica española, le pregunté, ¿cuál es el riesgo de apagón en España? En España no va a pasar. Digo, hombre, yo soy científico, a mí me puedes decir la verdad. Dice, la probabilidad será baja, pero no cero. Ya, bueno, no, en España nunca ha ocurrido. A ver, que me uses el pasado para ver el futuro. O sea, si el cambio climático está cambiando, el futuro no va a ser igual. No, bueno, no, pero es muy resistente contra la demanda. Los picos de demanda, yo sí, seguro, claro, que no dudo de que los picos de demanda, el sistema español, y es verdad, es de los mejores a nivel europeo, está muy bien, pero ¿y el cambio climático?
No, bueno, el cambio climático se llevó por delante las instalaciones eléctricas en Francia y durante 10 días millones de franceses no tuvieron electricidad. ¿Eso está calculado? A ver, probabilidades muy bajas como la de que mueras por un rayo se han calculado y son 1 partido por 1.000.000. ¿La probabilidad de un apagón es mayor o menor? ¿O similar? Ni idea. O si la tienen no te lo dicen. Y digo, pero vamos a ver, porque no os tratáis como tontos cuando te subes a un avión, el riesgo de que se caiga es muy bajo, pero te enseñan qué hacer si se cae, ¿no? Pues eso tendrían que hacer con el apagón. El apagón es un ejemplo de un colapso. Es un pequeño colapso y los apagones probablemente no sean nacionales o internacionales, sino sean de una región. Y ahí tienes un pequeño ensayo, algo que no ha cumplido con el servicio programado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que el sistema eléctrico colapse porque vamos a negar las probabilidades de colapso? Pues no, lo lógico es decir, pues la probabilidad es baja, cómo se amortigua con esto y con esto, los picos de demanda y además otras circunstancias como el cambio climático. Entonces, el gran desafío, y yo creo que ahí es donde tenemos entre todos y todas que encontrar la narrativa, es un poquito de miedo, un poquito de buen rollo, un poquito de optimismo, un poquito de ciencia. Hay que combinar, hay que hacer un cóctel para que, digamos, hay que mover el culo, pero no todo es por miedo o no todo es por la ética con las generaciones que vienen, ni todo es... Pero tiene que tener esa diversidad y ahí me tenéis que ayudar, porque yo a lo mejor un día me paso en argumentarlo de una manera y lo que tú estás planteando es un poco eso. Va por ese sentido de que, claro que podemos colapsar y el decrecimiento va a ocurrir, pero ¿qué tal si lo llevamos nosotros de la mano y acompañamos con medidas y lo vemos venir y nos preparamos? Yo no sé decirlo de otra manera, pero entre todos tenemos que encontrar la manera de verlo. Me he enrollado mucho. No, Yo quería hacer una sugerencia. Fernando, muchísimas gracias por tu charla. Yo quería hacer más bien una sugerencia. No sé si en España, me parece que no. Lo recoge la Constitución, los derechos de la tierra, de los ríos, de los bosques, de los animales. Pero me parece que hay como 100 constituciones de otros países donde eso está reflejado. ¿Hay algo en España, Sí. algún avance en eso? Y además es de las bonitas noticias, caray, es pequeñita, pero es muy bonita. Mar Menor, hace 2 años, yo de hecho fui fedatario para lograr una iniciativa. Mirar, lo que decíamos de las democracias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no nos representan? Vivimos en una democracia representativa. Y mucha gente delega cada 4 años el voto y luego se desentiende. Pues no, hay al menos 3 formas de democracia directa, de democracia participativa, que podemos y debemos ejercer. Una es el referéndum, cuando nos convocan, vale. Otras son las asambleas ciudadanas, que se pueden provocar de abajo arriba, de arriba abajo, una del clima, y en España no ha habido muchas, pero se pueden hacer. Os he puesto ejemplos en Canadá. Y otras son las iniciativas legislativas populares. Para conseguir que se proponga una ley que parta del pueblo, hacen falta en España recoger 500.000 firmas, 500.000, y no valen esas de Internet. Tienen que ser en papel, timbrado por la Junta Electoral. En plena pandemia, unos cuantos fedatarios nos pusimos ahí a ver cómo diablos juntábamos contrarreloj, porque llevábamos tiempo pidiéndolo y al final cuando llegó con la pandemia. Y al final se logró 500.000 de firmas. Y no solo se lograron las firmas, sino es que dentro del Congreso de Diputados pasó el primer filtro con la única oposición de Vox, que no sorprende, y hace 2 semanas pasó en el Senado sin ninguna cosa. ¿Qué se ha hecho con el Mar Menor? Se le ha conferido entidad jurídica. Ha pasado de ser un objeto a un sujeto, porque hace siglos el ser humano, consciente o inconscientemente, porque hace siglos no teníamos conciencia de muchas de las cosas, convertimos a la naturaleza en cosas. Igual que convertimos a las mujeres y a los niños en cosas. Al convertir a los niños y mujeres en cosas, tú podías hacer con las cosas lo que te diera la gana, con la naturaleza lo que te dé la gana. Por eso podías abusar, sale gratis. Las leyes como esta, que no es la primera en el mundo, pero sí la primera en Europa, y los suecos están muertos de envidia, de decir, ostras, nos lo han quitado. El Mar Menor es la primera entidad no humana que tiene derechos propios en Europa, pero el río Ganges o la Pachamama en muchos países iberoamericanos le confiere derechos por constitución a la naturaleza. Es una forma de cambiar nuestra relación. Es verdad que a efectos prácticos de conservación del Mar Menor no sé si va a cambiar mucho, porque el Mar Menor tiene todas las figuras de conservación del mundo y es un desastre. O sea, tiene el convenio Ramsar, es un espacio protegido, tiene 1000 figuras y aún así tal. Pero es muy simbólico y va en la línea de lo que tú preguntabas.
ya hay una ley que nos equipara a la naturaleza, con lo cual ya no es que esté a tu servicio, ya no es el mandato bíblico de henchid y reproduciros, que si seguís leyendo el Génesis se te ponen los pelos como escarpias, porque lo que dice es que hay que abusar de la naturaleza, dicho en las palabras bíblicas. ¿Por qué? Porque se entiende que el ser humano lo merece todo. Bueno, pues ya estamos cambiando, ya no estamos ahí. Y se está haciendo ley con eso. Y son pequeñas victorias, desde abajo arriba, que también es otro mensaje importante. Muchísimas gracias, Fernando. Un par de sugerencias más. Ya que tiene el micrófono. Lo oí y me gustó la idea, es verdad, me gustó la idea de utilizar champú sólido, que vienen en base de cartón y dura como 4 veces más, ¿no? Es relativamente barato y no utilizas plástico, solo eso. Ideas como esa hay bastantes, y yo creo que son muy bonitas, no van a salvar ellas solas el mundo, pero indudablemente contribuyen, y de verdad que las acciones locales y las acciones simbólicas que van en la buena dirección no solo acaban sumando, es que acaban multiplicando, y ese efecto multiplicador de verdad que es matemáticamente demostrable. La Universidad de Exeter con Lenton, el profesor Lenton lo demuestra, pero que es muy esperanzador. Entonces, joder, que no andamos sobrados de esperanzas. Bueno, de algunas esperanzas sí. Ese era un chiste fácil, ¿eh? Ese era fácil. Por favor, os pido brevedad. Ya, sí, Tampoco hay que abusar del ponente. brevedad. Es que yo creo que lo Fernando. primero que nos tenemos que convencer somos nosotros mismos. Yo cuando el compañero ha planteado lo del Mar Menor he levantado la mano. Digo, joder, es que eso me ha tocado de lleno. Y tanto. Me ha tocado de lleno. Los primeros que nos tenemos que convencer somos los que estamos aquí de las necesidades que tenemos ahí enfrente. Y yo soy uno de los que en definitiva os puedo decir que en Vallecas fue uno de los barrios donde más firmas se recogieron para el tema del Mar Menor de la ILP. De las 640.000 que se recogieron en toda España, 45.000 fueron en Madrid y 8.000 y pico o 9.000 fueron en el distrito del Puente de Vallecas. Y hubo que convencer a muchas vecinas y vecinos de que firmaran. A mí me gustaría la estadística de cuántas vendrían del barrio de Salamanca. Te las puedo decir porque, entre otras cosas, hubo casi hostias físicas con la mano abierta. Cuando se ponía a De recoger decir, firmas. el Mar Menor, pero si eso ahí no van nada más que los jubilados, si tenemos un problema con las pensiones, que se mueran los jubilados y el Mar Menor. Eso en la Puerta del Retiro me la han llegado a plantear. O sea que, vamos a ver, si nos lo creemos, somos capaces de sacar esto adelante. Gracias. Muy bien. Pues... Pues... Vale, vamos a ir terminando. Ya os pido sí que las 2 últimas palabras, si os parece. Cortitas. Perdona, Ha sido tan muchas bonita gracias esta por tu última charla, intervención muy elocuente e ilustrativa. Simplemente quería preguntarte que has comentado que el reciclar incita a consumir más o a generar más basura. Me ha dejado un poco perplejo. Sí. A ver, explícalo. Lo pongo como un ejemplo de que hay que jugar con nuestra psicología. Y el marketing juega muy bien con nuestra psicología. Nos falta algo equivalente al marketing en temas ambientales, que pueda realmente, no en la superficie, no el famoso greenwashing o postureo ambiental, sino realmente jugar, conociendo nuestra psicología y nuestras debilidades, nuestras confusiones, nuestras contradicciones, hacernos entrar en una dinámica positiva con la naturaleza, con el medio ambiente y tal, que de momento no se están empleando los expertos de marketing con el mismo afán en hacer que consumamos frente a hacer que no consumamos. Entonces, este ejemplo lo pongo efectivamente para sembrar un poco de polémica, porque no quiero decir que reciclar no sea bueno, claro que es bueno, pero no pensemos que por poner contenedores amarillos ya hemos resuelto el problema, porque estamos generando otros o porque no todo el mundo a lo mejor está igual de concienciado. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, con la basura. En algunas ciudades europeas se ponía la basura colgada en unos displays donde se ponía el piso y sabías quién era el que la ponía, si la ponía fuera de fecha. Había como una especie de denuncia. Primero, que era feo y olía mal tener la basura colgando y la tenías que sacar lo menos posible. Y si tú eras muy vago y no te... Ahí se han probado cosas.
para jugar con nuestra psicología. Lo que quiero decir es que a la psicología, como a la ley de cambio climático pequeñita, pues hay que aprender a quererla. O sea, no es ni mucho menos perfecta. Somos un animal muy depredador de recursos, entonces pedirle a nuestra especie que se autolimite, que no genere demasiadas cosas, pues es pedirle mucho, a ver cómo lo pedimos, porque así de entrada no es muy compatible con nuestra biología. Por mucho que aquí en el Ateneo nos pongamos así, sí, luego en el día a día nos vamos relajando. Y esa es la psicología que digo que hay que entender y que hay que saberla jugar a nuestro favor. Quedan 2 palabras, ¿puede ser? Sí, por si mí os sí. parece, ¿las hacéis las 2 palabras y ya contesta Fernando para cerrar? Buenas noches, muchas gracias, Fernando. Mira, simplemente repensando un poquito esto de lo que nos han cambiado peras por manzana, los grupos nuevos energéticos, que hace 20 años atrás nos vendían combustibles fósiles y hoy en día han cambiado a renovables. Pasar un poco esto del veganismo con el respeto y desde el cariño, cuando pasas por una gran superficie y ves ahora, esa abundancia, generación de plásticos, ¿hasta qué punto la lógica capitalista en este decrecimiento no está también, profitando del mismo sistema? Me da la sensación, me da la impresión de que, estamos cambiando peras por manzana, de una u otra forma. No sé si tú lo compartes. Sí, lo comparto. O sea, pensemos que siempre en cualquier transición va a haber contradicciones, porque la transición es de un modelo a otro modelo, de la fase A a la fase B, y hay momentos en que no eres ni A ni B, ¿no? Como un quinceañero, ¿no? Que no es ni mayor, ni joven, ni pequeño, ni todo lo contrario, y le empieza a salir la barba. Esas contradicciones hay que aprender también a admitirlas hasta cierto modo, hay que ponerlas sobre la mesa, no ocultarlos. Para mí, de lo peor con el greenwashing y con el postureo ambiental es ocultar las cosas. Yo en las ocasiones que tengo de hablar con empresas grandes, por ejemplo en ropa con Inditex, en cervezas con Heineken y tal, les propongo una estrategia de comunicación que de momento no me hacen ningún caso, pero que tengo la sensación de que al final me sonreiré cuando acaben, no haciéndome caso a mí, sino a su servicio de marketing, que les acabará diciendo, ¿te acuerdas de aquel zumbao? Pues mira, ¿qué les propongo? Que sean más transparentes y que reconozcan que algunas cosas no van bien. Y Ecoembes, yo estoy en el consejo asesor de Ecoembes, para mi desgracia, porque he pecado de ingenuidad. Digo, bueno, un consejo asesor, estás externo, puedes ayudar a que la cosa, pues, tal. Me he visto realmente estoy en un dilema ético, porque es una empresa que no hace muy bien las cosas ambientalmente. Va en la línea del plástico. Ecoembes, aunque es una empresa pública y teóricamente no hace beneficios, sí que su volumen de negocio tiene que ver con cuanto más envases se circulen, más negocio. ¿Cómo convenzo yo a Ecoembes de que haga menos envases? Pues ahora le estoy intentando convencer, ¿cómo? Apoyándome del brazo armado de la gran presión social, el gran descrédito, la mala imagen de Ecoembes, que me está salpicando y que a veces hay personas que me critican por estar. No pensé, Fernando, que tú estarías en Ecoembes. Y digo, joder, pues he pecado de ingenuo, no sé, igual me tengo que ir, pero de momento voy a aguantar un poco más, a ver hasta dónde llego, por lo menos con la campaña de que cambien y cuenten las cosas como son. Si realmente Ecoembes me permite, que le he insistido, admitir que estamos en una crisis del reciclado, y no esos mensajes triunfalistas de que todo va bien, fantástico y reciclamos todo, no, es una crisis del reciclado, reciclamos muy poquito. Si me admites partir de ahí y empezar a ir reconociendo que no fue bien y campañas mucho más realistas, a lo mejor logramos que la gente vuelva a recuperar la confianza en Ecoembes. A lo mejor logramos que haya incluso cambios legislativos que permitan que Ecoembes haga otras cosas, porque también tiene los brazos o las manos atadas para algunas cosas. Bueno, no lo sé, pero por lo menos logramos un punto de inflexión. Ahora mismo estamos atrancados con una cosa que te he puesto un ejemplo muy en lo que tú dices. Efectivamente, el capitalismo, si lo dejamos operar, si dejamos que la ley del mercado opere, pues al final logramos monstruos. Pero fijaros la venganza perversa del marxismo. Ahora mismo se está poniendo tope a los precios de la energía y a los... o sea, el sector público le está diciendo al privado lo que puede ganar. Eso no es capitalismo. ¿Y quiénes lo están proponiendo? Los capitalistas.
¿Por qué? Porque ven que el sistema se va al suelo. Seas capitalista o seas ucraniano o vallecano, tú ves que esto no va. Y siendo neoliberal, nadie más neoliberal que la medio difunta primera ministra británica hacía unas propuestas que de capitalista no tenían nada y se les han echado encima. El sistema está entrando en bancarrota y en crisis profunda. Yo creo que nosotros tenemos, los que tenemos pensamiento, digamos, ideológico y conceptual, ayudar a que de esas fisuras se recomponga hacia una sostenibilidad real y hacia unos derechos humanos que pasan por la igualdad como un mecanismo social para que las cosas funcionen, no por solamente una cuestión ética. Estamos hablando de que las cosas funcionen. Y cuando ya los propios capitalistas ven que el sistema no funciona, es decir, veniros aquí, lameros las heridas, nosotros decíamos que esto iba a pasar, no pasa nada, vamos juntos, con vuestro conocimiento económico, con nuestro conocimiento ecológico y con las distintas sensibilidades, a reconducir esto. Pero hay que reconocer que el Producto Interior Bruto no es un indicador de bienestar, que si crecemos en indicadores monetarios la cosa va mal, y todo esto todavía no estamos ahí. Ya no es blasfemia en un sector financiero que vaya un Fernando y diga hay que decrecer. Hace 4 años sí. Hace 4 años yo decía esto y decían bolivariano. Ahora digo esto y me dicen, bueno, ¿y cómo podríamos hacerlo? Y yo digo, hombre, yo no tengo todas las soluciones, pero, joder, qué cambio. Macron, Petro, en Colombia, estamos viendo dirigentes políticos, grandes dignatarios, que hablan de decrecimiento. Yo digo, bien, a ver si ahora metemos un poco el acelerador. La última, penúltima. Bueno, enhorabuena por la charla. Gracias. Muy buena. Bueno, es un poco en esta línea. Y con el tema del capitalismo, a mí me chirría un poco lo de cuando hablamos del ser humano, como que somos depredadores, como... Yo soy más de los que piensa que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, creo que es más el sistema socioeconómico, este capitalismo, que yo creo que hay que nombrarlo más en las charlas y en la vida, ¿no? Hablar más del sistema en el que estamos, el que nos moldea y el que nos hace actuar como actuamos. O sea que... En buena medida sí, ¿eh? Yo llevo 25 años en el consumo responsable, ¿no? Trabajando en diferentes sectores. Y se cambian cosas, pero las vigas del sistema están en otro lado. O sea, en el consumo responsable tú cambias tejas, pero la casa no la deshaces. Totalmente. Las estructuras son las estructuras, ¿no? Y las estructuras son las del capitalismo. Y yo creo que ahí es donde hay que incidir, ¿no? Más que en el ser humano, y más que hablar, inculpabilizar nosotros como seres humanos, bueno, sí. Hay que hablar del sistema que nos moldea y que nos hace. O sea, la publicidad, el estrés con el que vivimos, la ansiedad. O sea, muchos de los consumos se hacen sencillamente para satisfacer necesidades psicológicas. O sea, tú vas a comprar porque te encuentras mal psicológicamente, no porque necesites las cosas, ¿no? Entonces, más que nada, sugerir que no se olvide el modelo socioeconómico en el que vivimos, que se llama capitalismo, y que es el que destroza el planeta. Y sí. Lo que está claro que si hay decrecimiento, no hay capitalismo. El capitalismo se basa en el crecimiento económico. Claro. Entonces, por eso, enhorabuena por lo del decrecimiento, porque hay que hablar de eso, sí. Mira, fíjate, yo estaba en tu fase hace unos años y a mí me encantaba Rousseau y el ser humano es bueno por naturaleza. Luego, defíneme bueno, quiero decir que ni bueno ni malo. El ser humano es el ser humano. Y el capitalismo lo inventa el ser humano y lo ejercita el ser humano. Ahí es donde voy, que hay que entendernos, hay que mirarnos el culo y ver que es feo. No pasa nada. Que lo llevemos normalmente tapado, pues no quita que sea... Entonces, el ser humano hay que mirarse al espejo. Yo cuando era pequeño, digamos, cuando estaba en la universidad, se publicó un libro de Desmond Morris que se llamaba El mono desnudo, que tuvo mucha influencia en aquella época porque fue de las primeras veces que el ser humano se vio desnudo. Dijo, ostras, no tenemos ni pelo para taparnos las vergüenzas. Eso es la parte de crítica, que no quita que seamos ni buenos ni malos, sí hay que querernos. Pero si es que no hay otra cosa, si es que somos lo que somos. Pero ¿por qué he puesto ese ejemplo que otro compañero ha hecho decir, pero entonces no hay que reciclar? Sí, pero hay que reciclar entendiendo lo que somos. El marketing lo hemos inventado nosotros, lo que estás diciendo es verdad. No hay que culpabilizar a la naturaleza humana, sino a los monstruos que genera. Entonces, es como
poner un poco de coto a las cosas que hacemos que sabemos que tienen efectos secundarios en nuestra propia salud, en nuestro propio funcionamiento. Y a esos productos muy humanos, porque son productos muy humanos, no podemos renegar de todo lo que hacemos. O sea, no lo ha hecho otro. Igual que es muy fácil criticar a los políticos, pero los hemos producido nosotros, son nuestros hijos. Lo que pasa es que duele, ¿no?, pensar que son nuestros hijos. Pero es más fácil criticarlos como si fueran externos al sistema, pero de alguna manera hemos dejado que ocurran. Los más tremendos que podéis leer tienen algunos títulos de ese tipo. ¿Cómo habéis dejado que esto ocurra? Escrito por jóvenes, ¿no? No sé, yo cuando estaba liado trabajando, pues ocurrió el capitalismo. Yo no sé qué ha podido pasar. Y es nuestro, somos nosotros. Entonces creo que ese punto, bueno, y ahora es que os arranco algunas sonrisas, antes hablaba del cóctel de la comunicación, creo que tiene que tener un punto de humor, ¿no? Aunque el Titanic se hunda, hay que sonreír y tomárselo a cierto... Porque de ahí salen buenas vibraciones. Y con buenas vibraciones salen los mejores conocimientos técnicos, científicos, humanos. Y ese punto que a veces me sale espontáneo y sobre todo en una atmósfera más cómplice como la vuestra, pues me sale más. Ese punto de humor no hay que perderlo, porque si no se nos hace el pH de la sangre muy ácido, nos volvemos muy refunfuñones. Muchos ecologistas son realmente muy aguafiestas, con razón, pero... Entonces, hay que un poco balancearlo, ¿no? ¿Cómo comunicar? Bueno, yo he venido aquí a ensayar una comunicación. Emilio, claro, Emilio es... Ahí tienes otro ejemplo, otra narrativa. No es ni mejor ni peor. Cuando me hablabas el ser humano es bueno. Pues no hay otro para compararlo. Es el que es. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Con esta reflexión nos quedamos. Y bueno, decía antes Fernando que hacía falta mirarnos el culo para saber que somos feos y demás. Bueno, pues para que te puedas cubrir un poco más, te vamos a regalar esta camiseta, ya que nos has hecho un regalo tú además, para que la luzcas con orgullo. Una camiseta del Ateneo Republicano de Vallecas. Muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa, Fernando. Y bueno, solo para terminar, que si no lo digo reviento. Decía Fernando también que el cóctel para una buena comunicación es un poco de humor, un poco de activismo, un poco de optimismo y demás. Y yo creo que de todo eso tenemos en la semana cultural que tenemos prevista en Ateneo. ¿Habéis visto cómo lo he hilado, Muy bien traído. Es que lo estaba pensando, ¿cómo puedo hacerlo? Pero bueno, muy bien traído. Entonces, mañana seguimos con la reflexión, en este caso política, también, de la mano nada más y nada menos que de Óscar Matute, el diputado de H. Bildu. El próximo viernes también vamos a tener un acto precioso, un homenaje a Rafael Amor, de la mano de su hijo, de Salvador Amor. El sábado por la mañana, jornada doble, nada más y nada menos. Tenemos por la mañana flamenco y por la... ¿qué se me ha ido el nombre? Miguel Astorga. Y por la tarde, la actuación, vamos a tener un taller de danza palestino con el grupo Jafra. El domingo, Looping Grace, para toda la familia, un taller de música corporal para toda la familia, que también promete bastante, tiene muy buena pinta. El martes siguiente ya, estamos hablando, es que estamos ya de una semana, ya como digo, son jornadas. O sea, jornadas... El martes 25 tenemos a Alejandra Jacinto, que lo he dicho bien por primera vez, yo creo, de diputada de Unidas Podemos, y el 28 viene Anne Lindane desde Bilbao, nada más y nada menos, con Raquel Torres a hacer el espectáculo Parásita y Proletaria. Y por último cerramos con un broche de oro también, el sábado 29, la presentación del cómic Los años de barro con Rodolfo Serrano y Mael Serrano. O sea que yo creo que alguno vais a encontrar que os pueda gustar. Así que os esperamos estas 2 semanas. Muchísimas gracias por venir y bueno, pues un beso para todos. Un saludo. Bueno, Fernando.